Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Por fin tenemos de nuevo un vídeo del resumen semanal. Ya teníamos ganas porque tenemos muchísimas cosas que comentar. Lo primero de ellos será analizar qué es lo que puede pasar con esas próximas subidas de los tipos de interés que han anunciado desde Estados Unidos y también en Europa. Vamos a ver qué repercusión podría tener en las bolsas y en la economía, a ver si podrían estar en lo cierto, si sería lo más recomendable o quizás la van a liar parda. También veremos, como siempre, el análisis de todos los índices, repasaremos esas zonas clave desde las que hemos visto un rebote esta semana y vamos a ver si ya podemos lanzar las campanas al vuelo y pensar que nos vamos a ir a marcar nuevos máximos en el gráfico. Veremos también, como siempre, esas 5 acciones de la lista top internacional. Recordad que es esa lista donde yo tengo seleccionadas 30 acciones que me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. También veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, la sección del consultorio. Y por último veremos también esa acción sorpresa. Plantearemos una acción, nos diremos cuál es y vosotros tendréis que decir en los comentarios qué es lo que puede pasar con ella. Así que nada, ya, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues antes de analizar los gráficos y ver en qué situación nos encontramos, lo primero que vamos a hacer es comentar todo esto que se viene hablando durante las 2 últimas semanas, de que va a haber 2 subidas más de los tipos de interés en Estados Unidos y que en Europa sí que es verdad que se esperaba que los fueran a ir subiendo, pero si Estados Unidos lo sube 2 veces más, a saber hasta dónde les puedan subir en Europa. Pero bueno, hay que buscar la raíz de dónde viene todo esto y por qué ahora mismo nos está sorprendiendo que digan que van a subir los tipos 2 veces más. Hay que tener en cuenta que hasta hace un par de meses se pensaba que a lo mejor íbamos a ver una última subida o 2 subidas más este año y ya deberíamos haber llegado al tope de esas subidas. Pero de repente ha cambiado totalmente el discurso tanto de Powell como de Lagarde. Y dicen que van a tener que seguir subiendo los tipos de interés. Y que no una vez, sino que puede que haya 2 subidas de tipos más en las próximas reuniones de la Fed. Por lo tanto, esto, la verdad, que nos ha dejado un poquito fuera de juego, porque ya pensábamos que íbamos a llegar a ese techo de la subida de tipos y que quizás a finales de este año incluso los podrían empezar a bajar si ven que la economía se empieza a deteriorar. Pero todo lo contrario. ¿Y cómo se la ha tomado el mercado? Pues el mercado no se ha creído a Powell. ¿Por qué? Pues porque en anteriores ocasiones, cuando Powell salía con un discurso más hawkish, el mercado se lo tomaba muy mal, se temía lo peor y veíamos caídas importantes. Y esta vez no es lo que ha pasado. Sí que es verdad que hemos visto mucha volatilidad cuando hablaba Powell, pero luego el mercado se ha acabado recuperando y ha seguido marcando nuevos máximos. Y esto puede ser bastante peligroso. ¿Por qué? Porque si ahora mismo los inversores no se están creyendo que Powell va a subir 2 veces más los tipos de interés, puede que si llega a esa reunión de julio y acaba subiendo los tipos de interés, esto no se lo espere el mercado y veamos caídas ahora ya sí importantes porque el hecho se habrá realizado y no serán habladurías. Otra cosa es que Powell diga que va a seguir subiendo los tipos de interés y que luego no pueda hacerlo. Pero de momento se le ve bastante seguro y sigue diciendo que su primer objetivo es reducir esa inflación que estamos viendo ya que está reduciéndose bastante o que ha moderado bastante esa subida de los precios, pero sí que es verdad que la inflación subyacente, esa inflación pegajosa que cuesta más retirar del mercado, todavía sigue bastante alta y seguramente ahí se está apoyando Powell en sus discursos para decir que seguirá subiendo los tipos de interés, al igual que está sucediendo en Europa, aunque sí que es verdad que en Europa la inflación, la normal, sigue estando bastante alta, ¿no? Como en Estados Unidos ya hemos visto cómo es bastante menor a la que veíamos hace, por ejemplo, 4, 5 o 6 meses. Por lo tanto, esto es lo que debemos tener en cuenta. Mucho cuidado con que el mercado ahora mismo no se lo esté esperando. Hay que tener en cuenta que en las anteriores ocasiones, cuando se subían los tipos de interés, el mercado sabía que iban a subir los tipos de interés. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad, veíamos volatilidad, pero tampoco era bastante peligroso porque el mercado ya habría descontado esa subida de tipos de interés. Pero si ahora vemos 2 subidas de interés más, pues puede que el mercado no se lo espere, aunque le estén avisando y al final las bolsas se lo tomen de forma bastante negativa. Pero creo que lo más importante de todo esto, que son simplemente especulaciones, es saber si es necesario o no estas 2 nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. Y aquí es cuando os voy a dar mi opinión y quiero que tengamos en cuenta todo lo que ha pasado en la economía en los últimos años. En un primer momento decíamos que iba a haber una inflación clara, que estaban subiendo mucho los precios y que al final esa inflación iba a ser estructural y que no iba a ser de unos pocos meses, como en un principio se nos decía desde la Fed y desde el Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿qué hicieron en un primer momento? No subían los tipos de interés y seguían inyectando dinero en los mercados
en la economía sin tener en cuenta que iban a provocar una inflación totalmente desorbitada. No lo querían ver y al final, ¿qué pasó? La inflación se fue por las nubes y en ese momento es cuando cogieron, cerraron el grifo a degüello y empezaron a subir los tipos de interés como nunca les habían subido así de rápido. Y ahora, ¿en qué situación estamos? Pues prácticamente la contraria. Ahora ya estamos viendo cómo la inflación está empezando a contenerse, puede que ya hayamos marcado un pico la inflación y quizás lo más conveniente sea empezar a rebajar esa subida de los tipos de interés o por lo menos paralizarla. ¿Por qué? Pues porque si no se pueden pasar de frenada, al igual que se pasaron de frenada en un primer momento inyectando dinero y no subiendo esos tipos de interés cuando tenían que hacerlo y queriendo mirar para otro lado diciendo que no iba a ser una inflación estructural y que no iba a subir más de lo que se esperaba. Pues ahora estamos en el lado contrario. Ahora lo que nos están diciendo es que no, que hay que seguir subiendo los tipos de interés sin tener en cuenta el daño que esto puede producir en la economía. Y ellos se siguen basando en que la economía todavía se mantiene bastante fuerte. Evidentemente parece que todavía han subido los tipos de interés una auténtica barbaridad y que no está haciendo daño en la economía, pero antes o después este daño acabará llegando a la economía. Si no, sería la primera vez en la historia que se suben tanto los tipos de interés y la economía no se acaba resintiendo. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que hemos venido de la época del COVID, teníamos mucho dinero ahorrado, se había inyectado muchísimo, pero muchísimo dinero en la economía, que en Europa todavía tenemos esos planes del Next Generation que siguen metiendo dinero en la economía, aunque muchas empresas todavía no saben dónde llega ese dinero, pero eso está haciendo que en la economía todavía haya bastante dinero y todavía no se empiece a resentir de forma importante, pero puede que de cara a finales de año ya sea una realidad. Es decir, ahora mismo podríamos estar en ese punto de inflexión de que si seguimos subiendo los tipos de interés nos podemos pasar de frenada y quizás ahora sería el momento idílico, en mi opinión, para dejar de subir los tipos de interés. Pero ya estamos viendo cómo les da absolutamente igual. De hecho, hay algunos indicadores adelantados de la economía, como el PMI manufacturero en Estados Unidos, que ya está anticipando que nos vamos a recesión. En Alemania estamos viendo cómo estamos en recesión técnica y aún así siguen diciendo que van a subir los tipos de interés. Es decir, lo mismo que veíamos hace un año y medio cuando la inflación empezaba a subir de forma importante y decían que iba a ser única y exclusivamente transitoria. Por lo tanto, en mi opinión, se van a pasar de frenada y seguramente la acabarán liando bastante gorda, porque siempre actúan exactamente igual. Ayer veía un vídeo de Pablo Gil, seguramente muchos de vosotros le conoceréis, y pone un ejemplo bastante evidente. Esto es como cuando metemos la mano debajo del grifo y queremos que salga caliente, pero todavía sale fría. Entonces cogemos y giramos el grifo a tope hacia el lado caliente y vemos que no sale caliente. Y al final acaba saliendo abrasando. ¿Qué hacemos en ese momento? Pasamos el grifo al lado contrario, al más frío extremo. Y cuando nos vamos al más frío extremo, pues al final acaba saliendo muy fría. Y queremos volver a que salga caliente. Y le giramos de forma rápidamente hacia el lado caliente. Y esto es lo que están haciendo desde el Banco Central Europeo y la Fed. Están pegando patadas sin saber hacia dónde vamos. Por lo tanto, esto es bastante peligroso y puede que al final la economía se acabe resintiendo. Ya da igual que pasaba con la inflación, al final la economía entre una recesión que no sea un soft landing, sino que sea una recesión bastante importante cuando todas las subidas de tipos que estamos viendo acaben viéndose reflejadas en la economía. En marzo tuvimos el primer aviso de todo esto y posiblemente, en mi opinión, en la segunda parte de este año tendremos ya la clara sensación de que nos enfrentamos a una gran recesión económica. Bien, pues vamos a seguir con el análisis de los índices. Y sí que es verdad que esta semana hemos visto unas subidas muy pero que muy importantes, pero en el panorama que vamos a ver de los gráficos semanales hay algo que no me gusta de ninguno de los 5 índices que analizamos todas la semana. Así que es verdad que vamos a ver cómo en algunos índices se han roto resistencias muy importantes que nos hacen pensar en una continuidad alcista en el largo plazo, pero vamos a tener que analizarlo con lupa, como decimos, porque hay detalles que no nos acaban de convencer. Así que bueno, sección muy importante que os aconsejo a todos que veáis. Vamos a comenzar con el IBEX 35 y fijaros que decíamos que teníamos una clarísima zona aquí de resistencia, los 9.500 puntos, fijaros donde había hecho techo en las últimas semanas y meses, fijaros, y parecía que por abajo se iba apoyando en la media móvil de 70 sesiones. La última vez que lo veíamos decíamos que nos encontramos aquí una clarísima resistencia, complicado que la superara la primera, deberíamos ver una corrección para
rebajar un poquito la sobrecompra y continuar subiendo, y esa zona de soporte pues podría estar alrededor de la media móvil de 70 sesiones porque anteriormente se había apoyado en ella, fijaros. ¿Y qué es lo que vimos la pasada semana? Que no pudimos hacer vídeo del resumen semanal para analizarlo, que se apoyó en esa media móvil de 70 sesiones y ha vuelto a mantenerse al alza. Sí que es verdad que diréis, vale, la ruptura clara ha llegado en la sesión del viernes y el volumen ha sido muy alto. Cuidado porque si veis la sesión del viernes el volumen no era excesivamente alto y el final de la sesión, prácticamente cuando quedan 2-3 horas, nos encontrábamos muy cerquita de máximos, alrededor de los 9.630, toda esta zona, por encima de los 9.600 clarísimamente, y en la última parte de la sesión, en la última hora o media hora, empezamos a ver una corrección muy importante y entró muchísimo volumen, es decir, gran parte del volumen que estamos viendo por aquí, por encima de lo normal, se debió a caídas en el último momento. Por lo tanto, cuidado a lo que nos quiere llegar a decir esto. Fijaros cómo estuvo muy lejos del cierre en máximos de la sesión. Por lo tanto, cuidado ahora mismo, que sí que es verdad, es evidente que hemos roto una clarísima zona de resistencia y ahora podríamos poner el objetivo, vámonos al gráfico semanal, en ese gap que ya marcábamos desde hace bastantes semanas como objetivo en el gráfico para cerrar. Por lo tanto, ahora sí se mantiene al alza, evidentemente, donde nos vamos a cerrar ese gap que tenemos los 9.900 puntos. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. En mi opinión, yo creo que si ahora mismo nos vamos a cerrar ese gap, entramos dentro de la zona del gap, va a ser para cerrar el gap, pero este tipo de gaps que fueron de escape, si volvemos hasta ellos, puede que ahora mismo esté actuando como una resistencia en la cotización y como un objetivo sin llegar a cerrarle. Y fijaros cómo en la sesión del viernes nos quedamos muy pero que muy cerquita de entrar, pero no llegamos a entrar en esa zona. De hecho, fue cuando justo nos quedamos en la base de ese gap, cuando la cotización empezó a corregir. Y la segunda cosa que debemos tener en cuenta en el IBEX 35 y que no me gusta para nada es una posible divergencia entre las últimas velas, fijaros, y el RSI. Tenemos una divergencia bajista. Fijaros, aquí el RSI tiene 62,60 y aquí 62,10. En el último punto, es decir, ha marcado un máximo decreciente, pero la cotización ha marcado un máximo creciente. ¿Esto qué nos indica? ¿Que vamos a ver una corrección importante? Pues siempre lo decimos en el momento, no tiene por qué. Porque si ahora mismo nos mantenemos al alza una semana más, es muy probable que esta divergencia se rompa y además sería una clara señal de fortaleza y yo creo que tendremos la confirmación de que nos vamos a cerrar los 9.900 puntos. Pero señoras y señores, si esta divergencia se acaba cumpliendo las siguientes semanas, no conseguimos marcar nuevos máximos crecientes y empezamos a corregir y perdemos la zona de los 9.200 puntos, absolutamente clave en el medio largo plazo, fijaros. Creo que puede ser el final de toda esta subida en la cotización. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar ahora mismo. No debemos, evidentemente, ahora mismo ponernos en corto porque tengamos esta divergencia, porque hay otras ocasiones cuando marcamos un nuevo máximo creciente que tenemos una divergencia, luego se acaba rompiendo porque nos mantenemos alza, pero sí es algo que debemos vigilar en el más medio largo plazo. Evidentemente, es decir, la confirmación de esta divergencia, de pensar que podríamos caer con bastante fuerza, podría estar al perder la zona de los 9.200 puntos. Sí que es verdad que luego tendríamos la media 70, la media de 200 sesiones que pueden actuar como soporte, como ya vimos en marzo, pero creo que una tendencia alcista tan importante, única, exclusivamente, se puede romper con una divergencia. Fijaros cómo aquí veíamos también una clara divergencia entre la cotización y el RSI y comentábamos que podríamos ver una corrección. Y fue cuando llegó todo el lío este de marzo de los bancos y vimos una caída muy importante. ¿Ahí qué pasó? Que la media de 70 y 200 sesiones libraron la hecatombe y la cotización consiguió mantenerse al alza. Ahora podríamos llegar a tener incluso una situación parecida. Imaginaros, vemos la divergencia, pierde la zona 9.200, nos podríamos ir perfectamente hasta esa zona de la media 70 y 200 sesiones y si ahí se mantiene la cotización, podríamos continuar, ojo, no con la tendencia alcista, sino con el movimiento lateral que venimos viendo desde febrero de 2023 y esto habría sido una ruptura en falso de la cotización. Si pierde la media 70 y 200 sesiones, puede que la hecatombe se produzca en el IBEX 35. Vamos a continuar con el DAX. Y en el DAX hemos visto una sesión del viernes muy pero que muy alcista. Hemos visto una subida muy fuerte del 1,26%. Ya habíamos visto cómo en las semanas anteriores habíamos conseguido marcar un nuevo máximo creciente. Y ahora sí que es verdad
que estamos un poquito más rezagados. Vamos a ver en otros índices como estamos muy cerca de máximos o en máximos como el IBEX 35, pero el DAX que es verdad que las anteriores semanas llevaba mucha más fuerza y ahora por eso quizás está un poquito más rezagado porque la caída fue mucho más fuerte. Recordamos lo mismo que en el IBEX 35. Habíamos visto esta subida y decíamos, vale, ahora hemos marcado un nuevo máximo creciente y lo normal es que veamos una corrección. Objetivo de la corrección, evidentemente, fijar, echar la vista atrás, corrección media 70, corrección media 70, corrección media 70. ¿Dónde nos vamos a ir ahora? A la media de 70, hasta la media 70 nos fuimos y como la respetó, nos hemos podido mantener a la alza. Fijaros. Ahora, ¿dónde va a estar la clave? En conseguir marcar un nuevo máximo creciente por encima de los 16.350 puntos para pensar que podemos mantenernos al alza. Y fijaros cómo en la cotización del DAX, en el gráfico diario, tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso también es lo que nos podría haber anunciado esta corrección que veíamos aquí. ¿La clave dónde está? Pues quizás en perder esa zona que teníamos alrededor de 16.150 puntos. Habíamos visto este gap, si la pérdida pues podríamos volver hasta la media de 70 sesiones y al final acabó pasando y vimos esa corrección importante hasta la media de 70. Pero lo importante o lo más peligroso podríamos decir que está en el gráfico semanal. ¿Y por qué podemos pensar que está en el gráfico semanal? Porque al igual que veíamos en el IBEX 35 que tenemos una divergencia en el gráfico semanal, en el DAX tenemos exactamente lo mismo. Fijaros. Divergencia entre la cotización y el RSI. Y lo peor de todo es que el DAX, fijaros la caída que tuvo la semana pasada. Que esto puede ser la confirmación de que esta divergencia puede coger más fuerza y que ahora mismo podríamos caer hasta la media móvil de 70 sesiones. Cuidado porque el DAX puede ser el índice que ahora mismo esté más adelantado en esta señal tan negativa que ya os adelanto. Vamos a ver en los 5 índices que analizamos. Creo que nunca he visto esta señal de divergencia en los 5 índices. Por lo tanto, cuidado con lo que vamos a ver. Por lo tanto, mucho cuidado porque tenemos esa divergencia en la que ya ha perdido esa zona que podemos marcar los 16.000 puntos. Sí que es verdad que esta semana la ha recuperado, por esa divergencia nos hace pensar que cuidado porque puede que lo que hayamos visto esta semana ha sido un rebote técnico, no una continuidad alcista, fijaros además que el volumen es inferior a lo que veíamos anteriormente y podríamos caer. De hecho, fijaros como el MAC ahora mismo ha dado en las 2 últimas semanas clarísima señal de venta. Por lo tanto, ojito. Vamos a continuar con el Dow Jones. ¿Y qué comentamos el Dow Jones? Pues que nos veníamos fijando en que las últimas semanas y meses, desde comienzos de 2023, parecía que estábamos haciendo una figura de espejo. Y es que cada semana que la analizamos es más idéntica, una figura a otra. Fijaros que cuando estábamos por aquí decíamos que habíamos vuelto a la zona de máximos que veíamos en diciembre y que a partir de aquí, de estos máximos, pues que podríamos empezar a caer, si vamos a repetir esa figura de espejo para volver a esa zona de los 28.700 puntos. Y vimos una corrección hasta la media de 70 sesiones, se consiguió mantener sobre ella y a partir de aquí, fijaros cómo ha vuelto a repuntar hasta la zona de máximos. Y es que fijaros, aquí tenemos este primer impulso y anteriormente tendríamos otro pico, es decir, aquí tenemos un pico, aquí tenemos otro pico y ahora hemos tenido un pico en esta zona de aquí y ahora hemos alcanzado el segundo pico. Es decir, cada vez se va repitiendo más ese movimiento espejo y está siendo más evidente. Ahora, la clave es en ver si esta semana consigue mantenerse al alza. Si esta semana consigue mantenerse al alza, va a romper esa figura de espejo y creo que podríamos ver un impulso muy, pero que muy importante en su cotización. Pero como ahora veamos una corrección, será ya la forma que tenemos por aquí de subida, pero en caída. Por lo tanto, pues mucho cuidado, porque es que esta figura de espejo parece que está siendo una calcamonía de lo que veíamos en la primera parte del año. Y vamos al gráfico semanal. ¿Qué tenemos en el gráfico semanal? ¿Qué teníamos en el IBEX? ¿Qué teníamos en el DAX? Una divergencia entre la cotización y el RSI. Pues adivinad qué tenemos en el Dow Jones. Tenemos igualmente una divergencia entre la cotización y el RSI. Además, esta semana que hemos visto una subida muy importante, fijaros, una subida del 2% y el volumen ha sido bastante inferior a lo que veíamos en las anteriores semanas de subidas tan importantes. Por lo tanto, pues si a esto le sumamos lo que estamos viendo en el gráfico diario, pues podemos estar muy cerca de ver esa ruptura tan importante para irnos de nuevo a la zona de máximos o podemos estar al final de la última subida del movimiento lateral que veíamos desde principios de año para comenzar
a caer. La confirmación, ¿dónde la tendremos? Pues si vemos que consigue superar la zona de los 34.600 puntos, nos podemos ir a máximos perfectamente, pero si perdemos ahora mismo, como comentábamos la semana pasada, vamos al gráfico diario, quizás la zona de los 32.700 puntos, si vuelve hasta esta zona, puede que sea para acabar cumpliendo el movimiento tan trágico que podríamos acabar viendo en su cotización hasta los mínimos que veíamos en septiembre de 2022. Vamos con el Nasdaq. Y fijaros cómo también veíamos una corrección. Sí que es verdad que decíamos que la corrección podría ser más importante hasta donde llegó. La primera zona de soporte la teníamos en los 14.470 puntos. Fijaros cómo se quedó en los 14.670. Bueno, es una corrección importante, pero no hasta donde esperábamos. ¿Por qué pensamos que va a ser más fuerte? Porque evidentemente la subida había sido más fuerte que en otros índices. Y ahora hemos visto una recuperación muy buena esta semana. Fijaros la sesión del viernes, un gap que tuvo la apertura. El volumen, la verdad que no ha sido excesivamente alto, pero fijaros cómo el MAC ha dado señal de venta, aún con la subida que veíamos esta semana. Por lo tanto, esto lo debemos vigilar, porque puede ser una señal de que podemos empezar a caer o quizás esta última subida no es tan fuerte como nos estamos pensando. Ahora sí que es verdad que a cierre semanal no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente, es lo que ha evitado que veamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Ha pasado lo mismo que decíamos en el IBEX 35 en Estados Unidos. En la última parte de la sesión, casualmente, hemos visto una soltada impresionante de acciones viendo caídas, o mejor dicho, viendo reducida esa subida tan fuerte que veíamos justamente en los últimos 5 o 10 minutos de la cotización. Esto puede ser debido a cualquier cosa que no tenemos en cuenta o que no sabemos, pero la verdad que es bastante curioso que haya pasado tanto en Europa como en Estados Unidos. Puede coincidir porque sea el final de mes, la sesión del viernes, pero bueno, es bastante curioso. Por lo tanto, ahora que podemos pensar, fijaros, doble techo en la zona de los 15.185 puntos. Me hubiera gustado que después de ver tanta euforia en la sesión del viernes y durante toda la semana, probablemente donde hemos visto subidas muy importantes, donde ya se está empezando a sacar pecho otra vez, con colores a máximos, como hemos visto en suelo en el mercado, me hubiera gustado ver un máximo creciente en el Nasdaq. Y lo que hemos visto es que casualmente ha cerrado por debajo de los máximos que veíamos anteriormente. Así que bueno, esta semana se debe confirmar la subida manteniéndonos al alza y esto fuese un gap de escape que nos acabe cerrando para mantenernos al alza. Si vemos que se va a cerrar este gap de escape, pues cuidado porque podría producir nuevas caídas importantes. Y vámonos al gráfico semanal. ¿Y por qué nos vamos al gráfico semanal? Porque si en el IBEX, en el DAX, en el Dow Jones decíamos que teníamos una divergencia semanal, pues hombre, el Nasdaq no va a ser menos. Y aquí lo tenemos, una divergencia entre la cotización y el RSI. Hay que tener en cuenta que cuando hacíamos el vídeo de hace un par de semanas, el jueves creo que fue donde señalábamos las zonas clave de soporte, lo que decíamos es que necesitamos una corrección en los mercados porque estaban bastante sobrecomprados, deberíamos corregir un poquito para luego continuar con el impulso. Y lo llegamos a ver. Pero ahora no es bueno que veamos esa corrección. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no teníamos señales de debilidad, simplemente de quizás sobrecompra. Cuando hay sobrecompra hay que ver una corrección para mantenernos al alza. Cuando hay señales de debilidad como divergencias, si vemos una corrección, puede que se confirme una caída más importante. Es decir, ahora lo que debemos ver es fortaleza en la cotización, no debilidad. ¿Y cómo vemos fortaleza? Cuando vemos esta divergencia, la acaba rompiendo con una subida muy importante. Por lo tanto, ahora podemos estar al comienzo de ese impulso que nos lleve a máximos en la cotización o podemos estar al final de toda la tendencia alcista. Es una divergencia muy importante en el gráfico semanal. Este tipo de tendencias alcistas, lo hemos dicho antes, solo se rompen con divergencias tan importantes como estas cuando se acaban confirmando. Evidentemente, ¿cuándo podemos confirmar quizás que esta divergencia tiene efecto? Pues yo diría que los mínimos de la vela que veíamos el 12 de junio de esa vela semanal, quizás en la zona de los 14.500 puntos. Si la pierde esta zona de aquí, pues quizás se confirme esa divergencia y veamos caídas muy importantes. ¿Qué es lo que sucedería? Pues que anteriormente la caída veíamos que la media 70 está actuando como resistencia, ahora podría actuar como soporte en la cotización. Por lo tanto, pues tampoco habrá que descartar caer hasta ella, y es una caída muy importante porque se encuentra a los 13.000 puntos y desde ahí intentar darse la vuelta en la cotización, pero esta tendencia alcista evidentemente quedaría muy deteriorada. Fijaros como aquí, la última caída que vimos en el Nasdaq, también teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Y a partir de aquí fue cuando vimos que la cotización empezó a darse la vuelta, vimos un movimiento lateral y
empezó a subir. Por lo tanto, ahora no habrá que descartar que hasta la media 70, movimiento lateral y caída importante. Si llegamos a ver cumplir, como decimos, esta divergencia. Fijaros además también el gráfico semanal, como hace un par de semanas, con esa subida que nos llevó a nuevos máximos anuales, veíamos un volumen muy alto. Esta semana nos hemos ido a un cierre semanal por encima de esa semana y el volumen ha sido menor. Nueva señal de debilidad. Por lo tanto, esto lo debemos vigilar. Y vamos con el SP500. Vamos a ver primero el gráfico diario. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos divergencia clarísima de la cotización y el RSI, una divergencia como una catedral o como una catedral. Esto es bastante peligroso porque además fijaros cómo en el último impulso no hemos llegado a esa zona de 70. Hay que recordar lo que hemos dicho muchas veces, cuando vemos una divergencia y esa divergencia se produce con el RSI por encima de 70, sí que es verdad que puede ir perdiendo fuerza esa tendencia alcista, pero el RSI nos indica que todavía está fuerte la subida. El RSI es el Relative Strength Index, es decir, la fuerza relativa que tiene la cotización. Si estamos por encima de 70, la fuerza todavía es muy importante, ya nos quedamos por debajo de 70, cuidado, la fuerza ya no es tan importante y podremos ver esa caída. Sí que es verdad que vimos un gap de escape aquí, es decir, este gap lo que nos puede indicar es lo mismo que veíamos en el Nasdaq, que va a ser el comienzo de un impulso muy fuerte en la cotización que nos lleve a máximos del SP500 o puede ser una falsa ruptura a la alza para formar esa divergencia, mostrar al mercado la debilidad con esas divergencias que vemos en todos los índices y comenzar a caer en su cotización. Lo positivo, fijaros, el viernes nos quedamos muy cerquita de ver esa señal de compra en el MAC, es decir, si el lunes, martes vemos que el mercado se mantiene al alza, veremos esa señal de compra y será bastante positiva. Fijaros aquí también cuando hemos visto señales de compra claras, como la subida ha sido muy importante, es decir, podríamos ahora repetir movimiento como este, si ahora mismo se mantiene al alza, sería la señal clara de que vamos a romper esa divergencia, posiblemente en todos los índices romperíamos la divergencia gráfico semanal y nos mantendríamos al alza. Vamos a ver el gráfico semanal, no sé si es el mensual, vamos a ver el semanal. Y fijaros en el semanal, ¿qué tenemos en el semanal? Pues igual que en el IBEX, en el DAX, en el Dow Jones y en el Nasdaq tenemos en el SP500 una divergencia entre la cotización y el RSI. Es decir, misma señal de debilidad que en todos los índices en un gráfico semanal. El gráfico semanal nos indica la tendencia al medio y largo plazo. Si vemos una divergencia es muy peligroso. Fijaros como aquí también en la última caída que veíamos en el SP500 veíamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Y a partir de aquí la caída finalizó y comenzó la subida. Y fijaros que tenemos aquí señalado también una divergencia entre la cotización y el RSI. Una divergencia que nos podría anticipar también el final de esta subida que veíamos en esta zona para volver a caer. ¿Qué pasó en las semanas siguientes? Que vimos un movimiento lateral, fijaros, alcista, donde se acabó rompiendo esa divergencia. Por lo tanto, eso dio lugar a una subida muy importante, que es lo que ahora estamos comentando en todos los índices. Es decir, ahora tenemos una divergencia, la debemos vigilar, pero si vemos que las siguientes sesiones no cede la cotización y se mantiene al alza, va a dar lugar a una subida muy importante. Fijaros como aquí nos fuimos de la zona de los 4.100 hasta la zona de los 4.500 aproximadamente, 4.450. Es decir, si ahora vemos que la cotización no cede y se mantiene al alza, nos vamos a ir, creo, en mi opinión, a máximos. Pero si cede, cuidado porque puede ser la confirmación de que la tendencia alcista estaría verdaderamente en riesgo. ¿Qué opciones tendríamos para pensar que no va a ser el final? Esa media móvil de 70 sesiones, que se iría acercando a esa zona de los 4.100, fijaros que había actuado como resistencia esa zona en un primer momento, es decir, a partir de aquí quizás podemos hacer un movimiento lateral y si la pierde será la confirmación de que volvemos a mínimos del pasado año, pero si se mantiene sobre ello, volvemos a repuntar, podríamos confiar de nuevo en una tendencia alcista en el gráfico. Así que bueno, esta es la sensación, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Sí que es verdad que quizás si dejamos a un lado estas divergencias, que en mi opinión no habría que dejarlas al lado del gráfico semanal, y pensamos que estamos rompiendo zonas clarísimas de resistencia, los mercados son muy alcistas y nos hace pensar que podemos volver a máximos y continuar con una tendencia alcista que, ¿por qué no?, podría durar años y sería evidentemente una opción si no fuera por los datos macro que tenemos, la situación económica, esos indicadores que nos están diciendo que nos acercamos a una zona clarísima de recesión, que la economía quizás no lo está notando por ese ahorro tan alto que teníamos debido al COVID, todo ese dinero que se ha inyectado que evidentemente no se evapora en 2 días, tarda tiempo en evaporarse y según se vaya drenando será cuando la economía se empieza a ralentizar, veamos clarísimamente esa recesión y puede que los mercados no se acaben librando. Por lo tanto, parece que los mercados van por un lado
y parece que la economía, la macro, va por el otro. Aquí cada uno pues puede tener sus opiniones. En mi opinión, que creo que quizás en el corto plazo, mientras la recesión no sea evidente, que la va a haber o que no veamos esa realidad, los mercados están acostumbrados a un mercado muy alcista durante los últimos 15 años y quieren seguir manteniéndose igual. Pero cuando venga ese choque de realidad, puede que la caída sea muy fuerte. Es decir, en el corto plazo podemos seguir manteniendo esa alza. De aquí a un par de años me costaría muchísimo creer que estemos en una zona como la que estamos ahora mismo, sin haber visto una caída muy importante o quizás momentos de pánico en los mercados que, en mi opinión, creo que podrían profundizar los mínimos que veíamos el pasado año. Nos parece inviable, pero creo que no hemos visto esas características propias de un suelo en el mercado, como puede ser ese pánico absoluto, como pueden ser semanas continuadas de caídas de un 7, un 8% en cada sesión, donde los inversores no saben qué hacer y ya dan todo su dinero por perdido y acaban saliéndose con caídas de un 50, un 60, un 70%. Eso no lo hemos llegado a ver, estamos viendo exactamente todo lo contrario, estamos viendo acciones en Estados Unidos como Apple, como Nvidia, que están subiendo sesión a sesión, viendo nuevos máximos, que están cogiendo unas valorizaciones impresionantes. Eso en mi opinión, cada uno pueda pensar lo que quiera, pero en mi opinión es una burbuja espectacular que antes o después sí acabará pinchando. ¿Son empresas que no valen nada? No, evidentemente, son empresas muy importantes, pero creo que la valorización que tienen o ese valor que tienen ahora mismo es excesivo. Pasaba lo mismo en el año 2000 con esa burbuja que había de las .com. Había empresas que se están valorando muy por encima de sus posibilidades y luego acabó pinchando la burbuja y muchas cayeron a cero. ¿Eso significa que toda esa burbuja que había del .com no valía nada? Pues evidentemente no, lo hemos visto con el paso de los años. Ha sido la mayor revolución que hemos tenido, el Internet, las .com. Y ahora evidentemente se nos queda atrás con la inteligencia artificial. Pero puede que se esté valorando por encima de sus posibilidades lo que ahora mismo tenemos en muchas acciones y al final esto acabe pasando factura y el comprar dando por seguro que se va a mantener al alza durante los próximos 5 o 10 años que sea bastante peligroso. Así que bueno, veremos a ver qué acaba pasando. En mi opinión, creo que la segunda parte del año va a ser ya bastante complicada. Creo que vamos a ver señales que no van a poder tapar o evitar esa recesión y puede que los mercados sea cuando empiecen a pensar que a lo mejor nos estamos equivocando marchando a esa zona de máximos. Así que bueno, veremos a ver qué acaba pasando. Vamos a seguir con vuestra sección, que es la sección del consultorio, de sugerencias, de todas esas acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es PharmaMar. La analizábamos en anteriores semanas. Y creo que la última vez la analizamos por aquí y decíamos que estamos muy cerquita de esa zona clave que marcábamos de soporte los 29,66. ¿Por qué marcábamos esa zona? Pues fijaros que si nos vamos al gráfico semanal vemos que donde se encontraban los mínimos que veíamos en marzo de 2020, una zona extra que rebotó con muchísima fuerza. Por lo tanto, ahora es una zona que debíamos valorar como soporte para ver un rebote. ¿Qué comentamos por aquí? Pues que quizás no estábamos viendo señales de debilidad que nos dijeran también que podríamos ver un rebote en su cotización. Pero ahora, casualmente, nos hemos acercado a esa zona de soporte y tenemos las primeras señales de debilidad en la caída. La primera de ellas, ¿cuál es? Una divergencia entre la cotización y el RSI, la última caída, fijaros, la que nos hemos ido a esos mínimos. Fijaros también cómo en las últimas caídas el volumen tampoco ha sido muy alto y de hecho cuando hemos visto que se ha acercado a esa zona de soporte importante ha entrado volumen con la demanda con bastante fuerza, señal de que cuidado que aquí podría comenzar un rebote bastante interesante. Luego veíamos una pequeña corrección del 1% y en la última sesión de la semana hemos visto de nuevo un rebote con un volumen superior al que veíamos en la sesión anterior. Estamos muy cerquita de dar señal de compra en el MAC y esto nos podría indicar ese rebote tan esperado en la cotización. ¿Dónde podríamos poner el objetivo? Pues en mi opinión creo que si superamos ahora la zona de los 31,88, los 32 euros aproximadamente, nos podríamos ir hasta ese objetivo en la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 37,23, lo que sería un rebote bastante importante. Fijaros que si nos vamos al gráfico semanal, vemos como antes de esta última caída, el soporte más importante lo teníamos en la zona de los 46 euros aproximadamente, que es una zona que habíamos marcado mínimos, fijaros, la acción cayó hasta aquí y luego
vimos cómo empezó a caer poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Es decir, si viéramos incluso que en el gráfico diario supera la media de 70, el objetivo podríamos ponerle en esta zona de aquí, aunque ahora nos parezca muy complicado y fuese una revalorización de prácticamente el 50%. Vamos a continuar con la cotización de Nestlé. Y sí que es verdad que desde octubre hemos visto una subida espectacular en su cotización. Fijaros cómo anteriormente la caída, la media 70 y de 200 actúa como resistencia. Fijaros, en varias ocasiones. Y ahora, cuando la consiguió superar, primero se fue hasta la media de 200, resistencia, consolida como soporte la de 70, se impulsa por encima de la de 200, la consolida como soporte y marcamos esa tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes. Es decir, esto es movimiento de libro. Ahora, ¿dónde nos hemos ido? Pues después de llevar esa tendencia alcista bastante estructurada, de máximos y mínimos crecientes, pues como aquí parecía que podría incluso ya romperla, pero llegó esa media de 200 sesiones al rescate y hemos visto la subida más brutal, más especulativa de toda la subida, donde nos hemos ido a esos 0,64 céntimos. A partir de aquí, ¿qué ha pasado? Pues que la sobrecompra era espectacular y deberíamos ver una corrección. La corrección, evidentemente, va a estar a la altura de la subida y ya lo estamos viendo. ¿Dónde podríamos poner el objetivo ahora mismo? Pues quizás la media móvil de 70 sesiones. Nos podemos ir hasta la zona de los 0,54 aproximadamente, donde podría encontrarse con esa media de 70 que ahora mismo se encuentra en los 0,528. Fijaros como el MAC está dando ya señal de venta, por lo tanto esto nos indica que podría continuar la corrección. Si pierde la media 70 nos iríamos a la de 200 y si pierde la de 200 creo que podría ser el final de toda la tendencia alcista, pero mientras las mantenga podemos pensar en nuevos rebotes y en nuevas subidas en su cotización. Vamos con IAG, parece que le está costando un poquito superar esa zona de los 1,95, decíamos que era muy complicado, que la superara la primera, que podíamos una corrección hasta la zona de los 1,81, la vimos y a partir de aquí ha vuelto a rebotar, pero parece que a final de la semana se está resintiendo un poquito la cotización. En la sesión del viernes vimos una pequeña corrección, vimos como no conseguía mantenerse al alza, aunque sí que lo hacía en la primera parte de la sesión, pero luego vimos una reducción de esa subida, cerró prácticamente plano y con un volumen bastante importante, un volumen que puede haber venido de la mano de la oferta. Esto no es muy bueno, si además pensamos que, fijaros, podría estar haciendo una especie de techo redondeado, aunque parece que de momento es muy pronto para pensarlo. Por lo tanto, esta semana hay que analizar las primeras sesiones para ver si consigue impulsarse de nuevo, nos olvidamos del techo redondeado y nos vamos a zona de máximos, los 1,95, que si lo supera creo que abriría un buen rango de movimiento al alza. La primera zona clave, los 2 euros. ¿Por qué? Pues que es zona psicológica en su cotización, esos 2 euros. Pero si vemos que lo supera con alegría, con fuerza, con volumen, nos podríamos ir hasta la zona de máximos que tiene en los 2,22, que es una zona clara de resistencia y de soporte. Si ahora corregimos y pierde la media 70, pues cuidado porque sería ya un doble techo, claro, lo que habríamos formado aquí y podría ser la primera señal de que esta tendencia alcista que comenzó en marzo está perdida. Podríamos ver caídas importantes, incluso volver a la zona de 1,50 en su cotización. Vamos con Acerinos. Parecía que conseguiría superar esa zona de los 10,18, esa zona que tenemos marcada como resistencia, pero fijaros cómo la cotización parece que ha llegado hasta esa zona para cerrar el gap que dejó abierto en las caídas de marzo y a partir de aquí ha empezado a corregir. De hecho, parece que las últimas sesiones de caídas han sido con bastante volumen y esto no es buena señal. Ha perdido la media de 70, que fijaros ya lo hizo aquí, y se acercó a la media de 200. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar ahora? Que si se acerca hasta la media de 200 sesiones, vuelva a rebotar de nuevo y no la pierda, porque si la pierde, puede que toda esa tendencia alcista que comenzó en marzo también esté llegando a su fin y esto puede conllevar a que la tendencia alcista que comenzó en octubre también haya llegado a su fin porque no conseguiríamos marcar un nuevo máximo creciente por encima de la zona de los 10,35 y podríamos acabar perdiendo todo lo ganado en los últimos 9 meses. Vamos con tubos reunidos, que vemos cómo seguimos en ese movimiento lateral. Primero teníamos aquí este banderín, fijaros, que se rompió y parecía que nos íbamos hacia abajo, pero la media 70 llegó al rescate y ahora hemos dado lugar a un movimiento clarísimamente lateral entre la zona de los 0,85 y la zona de los 0,75, también apoyado por la media móvil de 70 sesiones. Y esto es lo que podemos rascar del gráfico de tubos reunidos, que es verdad que hemos visto una sesión del jueves con bastante volumen, cuando parecía que superaba la zona de no de los 0,85, pero fijaros que entró con mucha fuerza la oferta y acabamos viendo una caída importante del 3,73%. Puede ser una señal quizás de que podemos volver hasta esa media 70 sesiones, los 0,75, pero de momento como estamos en ese punto medio, el movimiento lateral,
es demasiado pronto para pensar que podría romperlo a la baja. ¿Qué debemos vigilar? Clarísimamente ese movimiento lateral. Si hay una ruptura, que la haga con volumen, porque si no puede ser una ruptura en falso, ya sea al alza o a la baja. Si pierde la media 70 sesiones, cuidado porque sería una ruptura importante, un movimiento lateral, y podríamos caer con mucha fuerza en un momento hasta la media de 200 sesiones, pero creo que peligraría toda la subida que veíamos aquí. Mientras tanto, si vemos que supera la zona de los 0,85 con volumen, ¿dónde nos iríamos? A la zona de 1,10, a esa zona de máximos que marcamos en marzo de este año. Vamos a analizar esta acción que vemos que tiene una clara tendencia bajista desde agosto de 2022, pero a largo plazo, si echamos más la vista atrás, tiene una tendencia bajista aún más larga y supongo que ahora lo que estamos buscando aquí es que la cotización intente darse la vuelta. Y sí que es verdad que podríamos pensar que estamos haciendo un posible suelo muy interesante en la zona de los 4,40. Fijaros, una zona que no ha perdido, que se mantiene sobre ella, pero entrar en estas zonas de soporte simplemente porque no las ha perdido, que ha rebotado de nuevo sobre ella, pues puede ser un poquito arriesgado. ¿Dónde está la clave en este tipo de acciones? Quizás entrar un poquito más tarde en ver que se consolida un impulso al alza y coger un recorrido bastante interesante. ¿Y cómo podríamos ver eso? Pues en ver si consigue superar la media 70, si consigue mantenerse sobre ella y consigue despegar. Fijaros que aquí estuvo muy cerquita de ello porque la superó, volvió hasta la media 70 y cuando tenía que repuntar de nuevo volvió a corregir. Fijaros aquí si lo llevamos a lo que veíamos en los índices. Fijaros que aquí podríamos tener una señal bastante positiva, porque ha conseguido marcar un máximo creciente, consolidando como soporte la media 70, de que podríamos buscar ese impulso hasta la media 200 sesiones y nos hasta esos máximos que veíamos en febrero de 2023, pero aquí tenía que dar el do de pecho entre el volumen con la demanda y ver esa subida. Pero a la vez teníamos una divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI, que nos indicaba que si ahora volvíamos a corregir y perdíamos esa media 70 sesiones, sería una clara señal de debilidad y continuaríamos cayendo. Fijaros que es lo que vimos en la cotización. Por lo tanto, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos propuesto hace unos minutos en los índices. Por lo tanto, ¿qué deberíamos ver? Si supera media 70, que la consigue como soporte y mantenernos al alza y evitar un movimiento como este. Es decir, si vamos a ver este punto y volvemos a caer así, aquí creo que la situación se complicaría muchísimo y deberíamos salirnos a tiempo. Vamos con Iris Energy, que es una acción que sí que es verdad que venía de unas caídas muy importantes, pero que ahora parece que está intentando darse la vuelta. Fijaros como aquí superó la media de 70 sesiones, se fue hasta la de 200, consolidó a 70 como soporte, buena señal, consiguió mantenerse al alza, marcamos nuevos máximos crecientes, vamos a corregir hasta la media 70, movimiento lateral entre las dos medias, clarísimo, y ahora hemos superado la media de 200 sesiones. Parece que nos despegamos de ella, parece que la hemos consolidado como soporte y que volvemos a subir. Fijaros que ha entrado bastante volumen con la subida por encima de la media de 200 sesiones. Esto es muy buena señal y esto nos puede hacer pensar que podemos mantenernos al alza en la cotización. ¿Cuál es la pega? Pues fijaros que ahora mismo tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, vamos a ponerlo bien aquí. Por lo tanto, ahora ¿qué debemos ver? Pues que después de la sesión que veíamos el viernes de una caída del 2%, la cotización consiga darse la vuelta, nos mantengamos al alza y rompamos a divergencia. Si vemos eso, será muy buena señal y nos podríamos ir hasta la zona de los 6,25. Pero si ahora volvemos a corregir hasta la media de 200 sesiones, vamos a volver un segundo a la acción anterior, nos encontraríamos en este punto de aquí, señal clara de debilidad y podríamos volver a corregir con bastante fuerza y esto habría sido una ruptura en falso. Por lo tanto, esta es mi opinión sobre esta acción, que quizás parece que lo está haciendo muy bien, pero parece que nunca se le acaban las pruebas a este tipo de acciones que han estado tan bajistas, pero es que es así, cuando llevamos durante años una clara tendencia bajista, bueno, en este caso vamos a poner que son semanas, porque empezó, o meses, porque empezó a cotizar en noviembre de 2021, pues que se dé la vuelta a la cotización no es para nada sencillo. ¿Cuándo consiga consolidar una tendencia alcista? Pues ya vemos que el recorrido alza está muy alto, pero para conseguir darse la vuelta y confiar en una tendencia alcista, la verdad que no es nada sencillo y nada fácil. Igual que ahora tiene que superar trabas para mantenerse alza, cuando estamos en una tendencia alcista, darse la vuelta es muy complicado porque debe superar trabas para ver esas caídas, porque la cotización es muy alcista en el medio plazo y en el medio y largo plazo siempre manda por encima del corto plazo.
Vamos con la lista top internacional, donde analizamos 5 de esas 30 acciones que tenemos en esta lista que para mí, en mi opinión, me gustaría tener en cartera en un momento de crack en los mercados, de pánico absoluto, porque creo que pueden ser acciones que pueden aguantar bastante bien el temporal y que acabarían sobreviviendo y que en el largo plazo podrían dar una buena rentabilidad desde esta zona de soporte que tenemos marcada y que ahora repasaremos a la vez que analizaremos en qué situación se encuentran ahora mismo. Vamos a comenzar con Alphabet, que hemos visto una subida muy importante, ha superado esos máximos que teníamos en la zona de agosto de 2022, alrededor de los $120, y donde nos hemos ido hasta la siguiente zona clave. Fijaros, por aquí teníamos esa zona anterior de soporte, ahora veremos cómo ha actuado como resistencia, y a partir de aquí parece que empieza a corregir. Esto no me gusta absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque en un primer momento podríamos volver hasta la media de 70 sesiones que anteriormente actuaba como resistencia. Sí que es verdad que ahora podría actuar como soporte para mantenernos al alza, pero nos volvemos a poner a prueba para ver si conseguimos mantenernos al alza. Es decir, si vuelve hasta esta zona y volvemos a ver un nuevo repunte, será muy buena señal, una consolidación a medio y largo plazo de que continúa la tendencia alcista y que nos podríamos ir a máximos, pero si la pierde, pues puede que sea la confirmación de que volveremos a esos mínimos que veíamos el pasado año. Zona clave de soporte desde la que me gustaría entrar en un momento de pánico absoluto en los mercados está en la zona de los 30,74 a un 74% de la zona actual, es decir, muy pero que muy lejos, pero si vemos un pánico en los mercados, cuidado porque puede acercarse bastante. Vamos con Apple. Y es espectacular, pero espectacular lo que estamos viendo en Apple. Estamos viendo una subida brutal en su cotización. Fijaros cómo cuando ha superado los máximos que teníamos en la zona de los 178, $180 aproximadamente, la subida está siendo vertical. Esta semana hemos visto una subida de casi el 4%. Con un tipo de acción como esta, una blue chip, veo una subida del 4% en una semana es bastante importante. Sí que es verdad que si nos fijamos y vemos que las dos últimas semanas de subidas el volumen ha sido inferior al que veíamos anteriormente. Tenemos una pequeña señal de debilidad aquí, pero he traído Apple porque quiero que la veamos en el gráfico mensual, en el más largo plazo. Y quiero que veáis esta pedazo de divergencia que tenemos en su cotización desde diciembre de 2021 hasta junio de 2023, que es la actualidad. Es una divergencia espectacular. Y vamos a coger la última subida que veíamos desde 2019 hasta 2021. Y fijaros cómo el volumen era bastante más alto, por lo general, de lo que estamos viendo ahora. Vamos a poner, para que lo veáis, el volumen que hemos visto esta semana y el que veíamos en toda la subida más escalonada que veíamos de 2019 hasta 2021. Está bastante por debajo de la mayoría de las sesiones que veíamos en toda la subida. Aunque ahora nos parezca que la subida es muy fuerte, muy consolidada y tiene volumen, si echamos la vista atrás en un gráfico semanal, vemos como el volumen es bastante menor en el largo plazo. Fijaros, esto es lo que nos indica es que cuidado, porque esta subida puede que no sea real, es una subida especulativa, no venga acompañada de las manos fuertes y que al final sea la última subida antes de ver ese pánico absoluto en las bolsas. Zona objetivo en los $30, a un 85% casi de la zona actual, es decir, muy pero que muy lejos. Lo positivo, fijaros, esta señal de aquí en el MAC, veníamos de una señal de venta desde abril de 2022 que llevó a la cotización a perder gran parte de lo que había conseguido anteriormente y ahora, bastantes meses después, en junio de 2023, al cierre mensual, hemos conseguido marcar nueva opción de nueva señal de compra. Fijaros que la vimos la última por aquí y eso significó una subida brutal en su cotización. ¿Volveremos a ver lo mismo? Pues si volvemos a ver lo mismo, a lo mejor nos vamos a los $500 con la mirada. Pero puede que las señales de debilidad que estamos viendo, como esa divergencia, como ese volumen tan bajo, nos cueste creer en esa subida, quizás que algunos están dando por hecha. Vamos con McDonald's. ¿Y por qué tenemos McDonald's? Porque hemos visto una subida muy importante esta semana, nos hemos ido de nuevo a máximos, pero fijaros cómo tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Algo muy parecido a lo que estamos viendo en muchos índices. Una divergencia que puede significar una caída bastante importante, como puede significar el comienzo de un fuerte impulso si consolida la ruptura al alza y rompe
esa divergencia. Fijaros como aquí no está clara la señal de compra que tendríamos, por lo tanto necesitaríamos consolidarnos una semana más de subidas para ver esa continuidad al alza. Zona clave en el gráfico los 85 a un 71% de la zona actual. Vamos con Microsoft y fijaros cómo también, al igual que las anteriores acciones, nos hemos ido a zona de máximos en su cotización, de máximos históricos, fijaros, a la zona de los $340. Pero también, si echamos un poquito a la vista atrás, las anteriores semanas, vemos una divergencia entre su cotización y el RSI, fijaros. Por lo tanto, ¿esto qué nos indicaría? Pues lo mismo que estamos viendo en otros índices. Quizás, fijaros, esta subida es muy parecida a la divergencia a la que veíamos en el DAX. Hace un par de semanas marcó una divergencia y ahora parece que ya no consigue marcar nuevos máximos crecientes. Es decir, si ahora mismo perdemos quizás la zona de los $320, 325, podría ser la señal de que esa divergencia se va a confirmar y podríamos ver caídas más importantes. El problema, pues que la zona más clara de soporte ahora mismo la podremos tener en los $300 y está bastante lejos de la zona actual. Vamos a ver la zona clave de soporte que se encontraría a los $51 a un 85% de la zona actual. Y vamos con Nike, que quizás es la que menos me gusta de todas ellas, o la que quizás está confirmando ya que algo no pinta nada bien. ¿Por qué? Porque después de ver esas caídas tan fuertes, volvíamos a repuntar con muchísima fuerza, nos íbamos hasta esa zona clave en el gráfico, ya lo veíamos anteriormente, de los 128, una zona clarísima de soporte. Fijaros, luego la consolidó como resistencia la caída y comenzó esa caída también más importante. Y ahora ha sido hasta ella, ha formado un doble techo, ha perdido la media de 70 y 200 sesiones, está consolidando ahora como resistencia la media de 200 y ahora todo apunta a que podríamos volver a los mínimos que veíamos el pasado año si al final acaba confirmando como resistencia esa media móvil de 200 sesiones y no consigue superarla. Aquí fijaros como cuando se fue hasta ella, al final vimos cómo la superaba, señal muy positiva, pero ahora no acabamos de ver ese movimiento. Si le llegamos a ver, podríamos volver hasta la zona de los 128, pero si no le vemos y continúa corrigiendo y pierde la zona de los 105, creo que va a ser para volver a los mínimos que veíamos el pasado año. La zona donde nos gustaría entrar, a mí, en mi opinión, la zona de los 37,25 aproximadamente a un 66% de la zona actual. Bien, pues vamos con la acción sorpresa de esta semana. Y fijaros que es una acción que hemos visto una clara tendencia alcista. Aquí podemos estar viendo perfectamente un ciclo entero económico de una tendencia alcista y vemos cómo ha habido bastante volatilidad en las últimas subidas y ahora habíamos visto una corrección importante. Entonces, ahora, como siempre, os voy a plantear tres opciones y vosotros me tenéis que dejar en los comentarios cuál creéis que es la opción correcta o lo que podrá pasar en las siguientes semanas o meses en su cotización. La primera de las opciones es que vemos cómo en la última vela se apoya la media móvil de 70 sesiones y a partir de aquí vamos a continuar con la tendencia alcista en el gráfico. La segunda de las opciones, la opción B, es que a partir de esta zona que ya parece que no consigue mantenerse al alza con fuerza, veremos un movimiento lateral sobre la media móvil de 70 sesiones. Y la opción C, la tercera de las opciones, es que ya hemos llegado al final de todo el ciclo alcista, de toda la tendencia y comenzaremos una corrección importante en los mercados. Así que bueno, aquí tenéis la acción sorpresa esta semana. Opción A, continuamos con la tendencia alcista. Opción B, movimiento lateral. Y opción C, comenzará la hecatombe en los mercados o en esta acción en específico. Así que ya sabéis, tenéis deberes. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de esta semana. Ya tenía ganas por fin de hacer un vídeo de resumen semanal. Teníamos muchas cosas que comentar, ver esas zonas clave, que veíamos los gráficos que parece que están superando, que parece que habíamos visto una corrección, teníamos dudas, pero bueno, de momento el precio de los índices, el mercado, que nos marca que nos podríamos mantener al alza en el corto plazo, pero si echamos un ojo al gráfico semanal, nos queda alguna duda o quizás algunos hilos sueltos que debemos cortar para no temer a una continuidad alcista en los mercados. También quería comentar con todos vosotros esa decisión de que iban a subir 2 veces más los tipos de interés, cómo puede repercutir en la economía todo esto y en las bolsas. Lo hemos comentado también, había bastantes cosas que quería comentar con vosotros y creo que me quedo satisfecho. Yo creo que os he soltado el rollo y os he dado mi opinión de lo que puede acabar pasando. Evidentemente, como siempre os digo, cada uno puede tener su opinión y lo podréis ver de una manera totalmente diferente a la mía y quizás podréis estar en lo correcto vosotros y yo no. Esto es así. Por suerte hay libertad de expresión para poder cada uno pensar lo que quiera. Así que nada,
hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes nos veremos de nuevo. Creo que es festivo en Estados Unidos y el martes hay media sesión o al revés, no sé. Por lo tanto, puede que hasta el miércoles nos empiece a calentar un poquito el mercado porque estamos solos en Europa en el mercado. Así que bueno, eso lo debéis tener en cuenta también. Pero bueno, aquí estaremos de nuevo mañana con un nuevo vídeo. Así que nada, hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.